Hola, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a probar esta mascarilla que, si recordáis, en este vídeo os lo enseñé cómo la compré en las rebajas de Skin Planet, Planet Skin, y vamos a probarla. Ahora ya me había hecho yo la limpieza, he usado el aceite de Ciracle, he usado el limpiador de Sulwhasoo y he usado el tónico de Biocan Yul. Y como esta mascarilla es de las que pringa, pues esta hay que ponerla en este paso. No es como las mascarillas de tejido que se ponen después del serum. Esta va ahora. Y tengo una sorpresa para vosotras. Hoy tenemos compañía en el canal. Os presento a mi sobrina. Hola, encantada. Nos vamos a poner la mascarilla las dos. Ella tiene la piel seca y yo la tengo mixta para que veáis cómo funcionan dos tipos de pieles diferentes. No nos haremos el cuello para que sea posible usar la misma en las dos. Sí, porque ¿vale? si no, no llegaría. Y yo he hecho también la limpieza, he hecho absolutamente la misma que ella en mi piel, pero utiliza los mismos productos. Exacto, porque yo le voy recomendando y ella me dice, ah, me encanta, cómpramelo. Bueno, pues vamos a preparar la mascarilla. Un momento, pues aquí tenemos más o menos la mascarilla mezclada. Bueno, a ver, llevo como 5 minutos dándole. No sé si aprecia bien, pero queda grumo. Y no hay manera de que el grumo lo disuelva de otra manera. O sea que no es demasiado homogénea la mascarilla, pero aún así no creo que sea un inconveniente para que haga lo que tiene que hacer en la piel. O sea, que actúe de forma eficiente. Pues, Pero vamos, que le vas dando y que no queda bien, que no es homogénea, ya lo veis. Así que vamos a aplicarla vamos a ver. y vamos a ver qué resultado da. Aquí tienes tu espátula. Te la voy a aplicar yo a ti, Vale, ¿te parece bien? perfecto. Y en realidad yo cuando empiezas es muy importante ir de abajo a arriba, extendiéndola de forma ascendente. Es por un tema de flacidez, para evitar como que estiras. Al ponerla, ¿tú cómo lo notas? Bien, está fresca, un poco gomosa. Y yo noto que es difícil de extender. Y que en la cara, y yo supongo que ahora lo veis muchísimo más claro, lo que estaba comentando de que no quedaba homogénea. Mira, míratela, mira cómo queda. Un poco rara, sí. Es bastante extraña. Pero Además, ya la probamos nosotras para que no la se tengáis que está probar. endureciendo. Yo no sé si podríamos arreglarla a lo mejor poniéndole un poco más de agua. Se me ocurre que te la pongo tal cual la dice a ti y que lo que quede, añadirle un poco más de agua y a ver qué pasa. Vale. Y ponérmela yo. Vale. Eso es un experimento, o sea, tal cual. Porque yo creo que le falta agua. No digo que no pueda estar endurecida y además nos va a dar y todo para el cuello. Yo me pondré solo en la cara. Pero es que mirad. Se está haciendo una masa. Se está haciendo una masa y no la puedo extender. Así que haremos lo que buenamente podamos. Y a ver el resultado. Esto lo hacemos también porque no todo va a ser glamour, anda que vaya pinta. Bueno, y que sepáis que no es la primera ni la segunda mascarilla que pongo, que yo cuando era más jovencita trabajaba en un centro de estética y he puesto muchas mascarillas. Y esta me está costando. Además estoy poniendo una capa quizás demasiado gruesa y tenemos que tener en cuenta que sí, que una mascarilla es una capa gruesita, pero no tampoco demasiado gruesa, porque a fin de cuentas lo que va a hacer efecto es lo que tenemos en contacto con la piel. Y aquí
freno. Voy a ponerte en el cuello porque llega, pero es que se está poniendo dura. Al menos haremos parte de cuello. No sé, paramos y le añades agua. Pero es que he pensado que si te la hago a ti ya toda, tal cual vienen las instrucciones, y yo me la hago añadiendo agua y vemos qué pasa. Vale. Ya que vamos a ponerla, veremos qué pasa en 2 pieles distintas, aunque es para todo tipo de pieles, y veremos qué pasa si le añadimos agua. Vale, pues ya está. Sí, más o menos, es que no puedo extenderla más. Pues aquí estamos con el resultado un poco raro de esta mascarilla que ahora os va a explicar Sandra. Bueno, yo creo que no hay algo que no hemos hecho bien, no había algún fallo en la mascarilla. Desde el primer minuto he visto que no homogeneizaba bien, que habían grumos, con lo cual no puede ser como un gommage, en teoría tenía que ser como una goma, que tú la retirases. No va a ser así. Ella tiene alguna parte que faltan unos minutos, pero que sí, retiraremos así, pero se quiebra. Yo creo que no debería quebrarse. Al añadir agua, todavía lo he estropeado más. Mirad, yo no voy a poder sacar nada de todo esto. Entonces, ¿por qué me la he puesto? A pesar de todo, porque bueno, los efectos nutritivos los tiene. Yo no voy a poder hacer uso de ella tal cual se supone que debería hacer, pero igual en mi piel, teniendo los componentes que tiene, igual en mi piel pues la aprovecho de alguna manera. Esto lo veremos ahora cuando nos la quitemos. Pues nada, chicas, nos la vamos a quitar, que vamos a tardar un poquito y ahora os enseñamos la cara cómo ha quedado, ¿vale? Y hasta ahora. De todas formas, que lo que me había comentado antes, me había comentado Ángel, es que tiene un par de mascarillas más, Sí. Entonces probablemente volveremos a hacer la prueba sin grabar vídeo, y si da un resultado diferente o alguna cosa, o detectamos lo que hayamos hecho mal, pues en otro vídeo ella lo comenta y Claro. así, porque claro, No hemos hecho algo bien. No sabemos. ¿Vale? Hasta ahora. Ahora, Pues aquí estamos con los resultados después de quitarla, que no ha sido difícil quitarla, pero se ha liado bastante la de Dios. pues bueno, porque realmente no la hemos podido sacar toda de una, o sea, eso ha ido cayendo y tal. A trocitos. Pero yo noto diferencias en la piel, o sea, noto la piel mucho más clara, la noto mucho más suave y lisita y como muy fresquita. Eso es lo que yo y noto. eso que la mascarilla no nos la hemos puesto en condiciones. No, pero bueno, yo me noto sobre todo el tema de la claridad, porque Luminosidad. sí, yo tengo muchas pecas en la piel, incluso tanta peca que a veces hace manchas. Todo esto de aquí me hace como una mancha, que eso si alguna vez lo quiero solucionar va a tener que ser láser, porque no hay otra. Pero bueno, hay productos como estos que hacen que se me atenúe. Y como tengo tanta manía a esto, si esto se me ve un poquito más clarito, sé que realmente es aclarante. Ahora, cuántos días dure, si tendría que ser una mascarilla de poner 2 veces por semana para conseguir un efecto duradero, no lo sé. Que salga un canal, ¿no? Ella, porque creo que vale más que yo. No, hombre, no. Pues sobre la mascarilla no tenemos nada más que deciros. Hemos hecho la prueba para ver cómo se utilizaba y el resultado parece que sí que sirve, pero no la hemos sabido poner como se tiene que poner, que tiene que ser como una goma que recubra la cara y que se saca de una vez. Así que esto es todo lo de la mascarilla. Y tengo otra sorpresa más para vosotras. Os presentamos a Greta. Soy Greta y tengo mucho garbo. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Sí, aunque ya no saldré, pero bueno, adiós.